Hola, hola. Te saludo una vez más. Antes que nada, debo pedir disculpas porque estoy un poco afónica, pero trataré de explicarte la receta lo mejor posible. Para hacer estas ricas galletas de coco, comienzo poniendo en un tazón 80 gramos de mantequilla que debe estar a temperatura ambiente, o sea, debe estar blanda. Y antes de proseguir con la receta, te recuerdo que puedes suscribirte al canal. También sería de mucha ayuda para mí que votaras la receta si es de tu agrado. ¿Sabes ya cómo se hace? Un dedito arriba. Te agradezco anticipadamente. Ahora vamos a agregar a la mantequilla 80 gramos de azúcar y continuaremos trabajando para que se amalgame todo muy bien. A pesar de que he dejado la mantequilla fuera del refrigerador por toda la noche, está todavía un poco dura porque la temperatura está un poco baja dentro de casa. Pero si tú vives en un clima mucho más cálido, no será un problema para ti mezclar la mantequilla con el azúcar. Ahora agregaremos a la preparación un huevo entero a temperatura ambiente. Agregamos esencia de coco al gusto. Esto lo hacemos para darle más intensidad al gusto de las galletitas. Ahora añado media cucharadita de bicarbonato de sodio. Añado una cucharadita de polvo para hornear. Y continúo mezclando. Ahora agregaré 100 gramos de harina de todo uso. Añado un cuarto de taza de leche. Agrego 100 gramos de coco rallado. Ahora, ayudándonos con una cuchara, formaremos pequeñas bolitas que colocaremos en una plancha para hornear cubierta con papel de horno o papel sulfurado, como suelas llamarlo. Trata de que las bolitas tengan más o menos la misma dimensión y deja un poco de espacio entre ellas porque recuerda que crecerán un poco estando dentro del horno. Por cierto, este es un buen momento para encender el horno a 180 grados centígrados. Con esta cantidad de ingredientes vendrán aproximadamente 12 galletitas de buen tamaño. Ahora llevaremos las galletitas al horno por 15 minutos o hasta que estén bien doradas.
Como ves, creciendo dentro del horno, algunas se han pegado entre ellas, pero no es ningún problema, solo basta despegarlas con una espátula. Las dejaremos enfriar un poco antes de espolvorearlas con azúcar glass. Y aquí las tenemos ya listas para disfrutarlas. Son unas galletas muy suaves y con un rico aroma de coco. De hecho, han dejado toda la casa con un rico aroma. Y ahora ha llegado el momento de probarlas. En verdad deliciosas, como podrás imaginar. Tienen un sabor intenso de coco muy rico. Bueno, y también por hoy hemos llegado al final de la receta. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo que te animes a ponerla en práctica. Por el momento te saludo y nos vemos en una próxima oportunidad.